24 de noviembre de 1971. Aeropuerto Internacional de Portland. Un hombre que se identifica como Dan Cooper se acerca al mostrador de Northwest Orient Airlines. Viste un traje oscuro, una gabardina negra y lleva un maletín de cuero. Compra un billete de ida para el vuelo 305 con destino a Seattle. Es un trayecto corto, de apenas 30 minutos. Una vez a bordo, ocupa el asiento 18E, enciende un cigarrillo y pide un bourbon con soda. Poco después del despegue, le entrega una nota a la azafata Florence Schaffner. Ella, acostumbrada a recibir números de teléfono de pasajeros solitarios, guarda el papel en su bolsillo sin leerlo. Cooper se inclina hacia ella y le susurra que debería mirar la nota, porque tiene una bomba. Así comenzó el único caso de piratería aérea sin resolver en la historia de los Estados Unidos. Bienvenidos a Escrutia. Hoy no vamos a perseguir leyendas ni supuestos avistamientos en los densos bosques del noroeste del Pacífico. Vamos a escrutar la evidencia microscópica que permaneció olvidada en un almacén de pruebas durante casi 40 años. Vamos a analizar cómo el titanio y el antimonio han reabierto un caso que parecía condenado al mito. Lo que sucedió tras la entrega de la nota es un ejercicio de calma y precisión. Cooper mostró el interior de su maletín, revelando 8 cilindros rojos conectados a una batería y cables. Sus demandas eran claras: $200.000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible esperando en Seattle para repostar el avión. El FBI y la aerolínea cumplieron con todo. En Seattle, Cooper liberó a los 36 pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas. Solo quedaron a bordo el piloto, el copiloto, una azafata y un ingeniero de vuelo. Cooper ordenó despegar de nuevo con un rumbo específico hacia la Ciudad de México, volando a la altitud mínima posible, 10.000 pies, y con los flaps extendidos a 15 grados para mantener una velocidad lenta. A las 8:13 de la noche, sobre algún punto entre Seattle y Portland, el personal de cabina notó un cambio brusco en la presión del aire. Cooper había bajado la escalera trasera del Boeing 727 y había saltado hacia una tormenta helada de finales de noviembre. Durante décadas, la búsqueda se centró en la geografía. Miles de soldados y agentes del FBI peinaron el terreno escarpado del estado de Washington, pero no encontraron nada. Ni rastro del paracaídas, ni del maletín, ni del hombre. El primer indicio real apareció 9 años después, en 1980, cuando un niño de 8 años encontró 3 fajos de billetes de $20 medio enterrados en la arena de una orilla del río Columbia, en un lugar llamado Tina Bar. Los billetes estaban degradados pero mantenían los números de serie del rescate de Cooper. Aquello parecía confirmar que el secuestrador había muerto en el salto o que el dinero se había perdido en el agua. Sin embargo, el rigor analítico nos obliga a mirar hacia el único objeto personal que Cooper dejó atrás en el avión, su corbata. Se trataba de una corbata negra de clip, comprada en un almacén J.C. Penney. Durante 40 años, fue considerada una prueba menor. Pero en el año 2009, el FBI permitió que un grupo de investigadores voluntarios, conocidos como los detectives ciudadanos, analizara la prenda utilizando microscopía electrónica de barrido. Lo que encontraron cambió la dirección de la investigación. En las fibras de la corbata había más de 100.000 partículas de materiales diversos. No eran restos de comida o polvo común. Eran partículas de metales raros, específicamente titanio puro, antimonio y bismuto. Aquí es donde el análisis técnico de Escrutia se vuelve crucial. En 1971, el titanio no era un material de uso cotidiano como lo es hoy. Se utilizaba casi exclusivamente en instalaciones metalúrgicas especializadas o en plantas de fabricación aeroespacial de alta tecnología. El titanio puro era un material estratégico. Este detalle sitúa a Dan Cooper en un entorno profesional muy específico. No era un paracaidista militar experimentado, como se creyó al principio, sino que probablemente era alguien que trabajaba en el laboratorio de una empresa como Boeing, que en aquel momento desarrollaba el proyecto del transporte supersónico, el SST.
El titanio es un metal difícil de trabajar y genera virutas y polvo fino que se adhiere a la ropa mediante electricidad estática. El análisis de las partículas reveló algo aún más específico, una aleación de aluminio y titanio que solo se utilizaba en plantas de procesamiento químico o en la fabricación de sistemas de recuperación de metales preciosos. El hecho de que Cooper llevara una corbata de clip también cobra sentido bajo esta nueva óptica técnica. En las fábricas de los años 70, las corbatas convencionales eran un peligro de seguridad, ya que podían quedar atrapadas en la maquinaria. Una corbata de clip era la solución estándar para un técnico o ingeniero que debía mantener una apariencia formal pero trabajaba cerca de equipos industriales. Si aplicamos el principio de evidencia mínima, estas partículas nos cuentan una historia diferente a la del forajido romántico. Nos hablan de un hombre con un conocimiento técnico avanzado, alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba la presión de aire en un Boeing 727, un modelo que conocía desde dentro. Cooper sabía que la escalera trasera podía bajarse en pleno vuelo sin comprometer la estructura del avión, un detalle que pocos fuera de la industria aeroespacial conocían en aquel entonces. El robo no fue un acto de desesperación impulsivo, sino una operación planificada por alguien que se sentía ignorado por un sistema tecnológico que él mismo ayudaba a construir. A pesar de estos avances, el caso de D.B. Cooper sigue técnicamente abierto por la falta de una coincidencia directa de ADN o una confesión verificable. Los sospechosos habituales han sido descartados uno tras otro porque sus perfiles no encajan con los hallazgos metalúrgicos de la corbata. La ciencia nos ha dado el mapa de su vida profesional, pero el hombre sigue oculto tras el salto en la oscuridad. Cooper se convirtió en una sombra en el momento en que sus pies dejaron la escalera del avión, dejando tras de sí solo un puñado de átomos de titanio para que la historia intentara descifrar quién era realmente. Si este análisis sobre la intersección entre la tecnología forense y el misterio te ha parecido riguroso, te invito a suscribirte. En nuestro próximo episodio, escrutaremos el incidente del paso Dyatlov. Analizaremos las simulaciones físicas publicadas recientemente que intentan explicar mediante la ciencia de la nieve por qué un grupo de excursionistas experimentados huyó de su tienda sin ropa en mitad de la noche. Escrutia, porque los detalles siempre hablan.